Muy buenos días, es domingo y la actualidad está muy marcada porque ya no son globos espía chinos, ahora ya es todo lo que pillan por el aire, michilazo al suelo. Como el momento inicial. Lo último que tenemos es el nuevo objeto abatido después de hablar Justin Trudeau, Canadá, con Joe Biden, con Estados Unidos. No se dice en ningún momento que sea un globo chino, un objeto espía, se dice que es un objeto muy pequeño y cilíndrico que ha sido abatido, otro más. Y sobre todo viene después de que también se anunciara por parte de Estados Unidos que se había movido una parte de cazas norteamericanos para en la zona de Montana también abatir otro objeto, una anomalía detectada en el radar, llegaron allí y no había absolutamente nada, con lo que se volvieron. Se pueden imaginar lo que está empezando a surgir alrededor de encontrar en el cielo tanto objeto no identificado. El que pillan lo abaten pero no saben lo que es, después del globo espía chino. Vamos a ver si también son más objetos espías chinos o qué narices es. El punto esta mañana es precisamente en descubrir lo que nos están queriendo decir las élites, los máximos mandatarios, a la hora de empezar a identificar objetos no identificados que se abaten o que directamente desaparecen, como este que les contaba, en el que habían llegado y allí ya no había absolutamente nada. De tal manera que esta mañana falta una explicación importante, sobre todo por parte de Estados Unidos, sobre qué es lo que están encontrando en el cielo, esos objetos, algunos no identificados, otros directamente no encontrados, y de qué manera se le puede dar una explicación a todo ello. Se pueden imaginar por dónde voy. Lo que ahora mismo en Estados Unidos se lleva hablando, sobre todo en la última parte de la jornada de ayer, es si el gobierno estadounidense está queriendo decir algo de ovnis o de cosas raras. Si lo quiere decir, que lo digan. Si son avistamientos, ¿qué es lo que están hablando? Porque hay un punto en el que ya no sabemos si hablan de espías chinos o de qué. Por lo que estaría muy bien que el gobierno norteamericano diera una explicación clara a qué son esos objetos voladores no identificados. Uno de ellos, que directamente fueron los cazas y vieron que no había nada. Y la explicación es que había una anomalía detectada en el radar. ¿Qué es una anomalía detectada en el radar? Aún así, nos quedamos con la parte que sí que han comunicado ambos países, tanto Canadá como Estados Unidos, después de mover a sus fuerzas coordinadas de espacio aéreo, y es que había un objeto cilíndrico, pequeño, no identificado todavía, que ha sido abatido y que está Canadá estudiando qué es lo que es eso. El otro punto fundamental viene, como se pueden imaginar, en el entorno de la guerra de Ucrania. Bélgica ya ha anunciado que no mandará aviones ni F-16 ni nada a Ucrania, y Polonia, que ha sido durante la crisis de los tanques alemanes una de las partes implicadas más destacadas, ha indicado que tiene que pensárselo y mucho, que cree que es una decisión que puede tener unas consecuencias importantes y que por tanto va a pensarse esa decisión antes de tomar una posición. No antes de tomar una decisión, sino antes de tomar una posición y luego ver cuáles son las consecuencias, pero que va primero a pensárselo y mucho, que debe estudiarlo bien. Duda Polonia sobre si el movimiento de aviones, de cazas a Ucrania puede tener un efecto negativo, un daño colateral que incluso pueda impactar en su seguridad. El otro punto ya marcha más a lo económico. Hemos conocido en las últimas horas, y así lo han hecho, sobre todo gran parte de medios occidentales, diciendo que había caído el superávit comercial, que ahora ya sí se notaba el efecto del tope. El efecto del tope se nota bien poco, se pueden inventar lo que quieran, pero eso no es así. El punto fundamental es el movimiento que está haciendo Rusia para bajar el diferencial del petróleo de los Urales, el famoso descuento sobre el Brent que sobre todo aprovecha India. Una vez que Rusia ya tiene enganchado ahí a India y a otros países de Asia que ahora ya son dependientes, son una especie de necesitados de su energía, ¿no? Pues quiere bajar el diferencial a solo $20. Es decir, quiere reducirles el descuento a China, a India, a solo $20, y se ve, sobre todo desde Occidente, que lo quiere hacer con el objetivo de aumentar los ingresos para este 2023, para sus motivos sobre todo de guerra. Pero el diferencial
bajado a $20 de diferencia respecto al Brent, no hasta 40, como en algunos casos se ha vendido en los últimos meses, sí situaría el tope como un elemento fundamental. Y aquí entraría otro de los grandes temas del momento, y es, oiga, cuando de verdad entre el tope, ¿tiene suficientes navieras Rusia como para distribuir el petróleo por el mundo, sobre todo por Asia-Pacífico, en los países que no tienen el tope por su propia cuenta? Porque el tope solo funciona si cogen navieras griegas, sobre todo, occidentales, pero sobre todo griegas, que son las principales, las mayoritarias. Pero el tope no funciona si cada uno se distribuye su propio petróleo, en este caso Rusia. $20 sí cambian la fotografía del tope, pero si Rusia hace el movimiento a tener solo un diferencial de $20, ahora mismo estaría superando ese tope. Entonces, en ese caso, debemos pensar que Rusia considera que puede distribuir su petróleo a países que no acepten el tope. El otro punto fundamental de la mañana, hay dos más que quería contarles, uno y una reflexión un poco mayor, estaría en el entorno del hidrógeno rosa. El hidrógeno rosa es hidrógeno bajo en carbono, que viene de la energía nuclear. Francia estaría durante las últimas semanas presionando a España para aprovechar, para probar que el conducto que va entre Barcelona y Marsella, esa gran tubería de hidrógeno, ese famoso H2Med, van poniendo nombres, transporte hidrógeno rosa. El hidrógeno rosa, que es muy bonito, el rosa, lo que hace es poner más o menos en el mismo nivel la renovable y la nuclear en el transporte de hidrógeno. Francia ha dicho que no es lo mismo, que no quiere equipararlo, pero lo que diga Francia nos da más o menos igual. La realidad es que si España cede a las presiones y se mete en la energía nuclear a través del hidrógeno rosa, estaríamos equiparando renovables con energía nuclear en este capítulo de baja emisión de carbono para el proceso de descarbonización. Francia ha dicho que no considera que se tenga que equiparar, que no quiere eso, no tiene esa intención, pero que sí quiere que todo el que pueda ayudar al proceso de descarbonización no sea penalizado, y cree que el hidrógeno rosa puede perfectamente hacer esa labor y no tener problemas de capacidad de suministro. España puede tener que tragarse el sapo, perfectamente. Y entiende ahora el gobierno español por qué había tanto interés en Francia en cambiar el famoso gasoducto por un hidroducto, por un gasoducto sobre todo de hidrógeno verde, además no se deja meter mucho más, cuando ahora ve que Francia lo quiere utilizar para su energía nuclear. Se pensaba también el gobierno español que los franceses no venían aquí a hacer negocios, sino que venían a darnos a España el negocio. Toma, hazlo tú. Pues creo que Sánchez acaba de descubrir la cara B de Macron, bueno, una de las caras B de Macron, y le ha metido un golazo por la escuadra al intentar o al meter el hidrógeno rosa, que se puede convertir en mayoritario a través de H2Med, después de un acuerdo en el que parecía el gobierno español, Teresa Rivera y Pedro Sánchez, que se habían llevado el gato al agua, y en verdad se lo estaban metiendo doblada directamente para conseguir sus propios objetivos, no los de España, que en el fondo es normal que a Francia no le interese en lo más mínimo. Lo que pasa es que Sánchez, que no nos venda movidas de que Francia es súper para ellos, es normal, pero es lo que hay. Por lo que ojo con el hidrógeno rosa, ojo con el movimiento que se puede producir alrededor del H2Med, porque es un cambio muy importante, que sí es cierto que algunos analistas dicen que la unión del hidrógeno rosa y del hidrógeno verde sí darían un salto cualitativo muy importante, pero ese no era el objetivo de España ni de Pedro Sánchez. El último punto viene en torno del oro y la guerra. Miren, mirando hacia atrás, lo que han hecho los países que tenían que prepararse para un entorno de guerra en el siglo XX, y mirando, por ejemplo, países como Alemania, 1907, 1914, por cierto, un momento en el que los bancos centrales no existían como ahora, ¿no? Sino que acudía el gobierno o el Estado, acudía a bancos privados. Y ahí se encontró, saben que había patrón oro en ese momento, que no los bancos no tenían la necesidad y no querían hacer un aumento de las reservas de oro. De tal manera
que en ese momento Alemania decidió, luego es otro capítulo el tema de los bancos centrales, pero decidió que tenía que subir por obligación las reservas de oro. ¿Para qué? Pues porque en el siglo XX se tenía un convencimiento absoluto, sobre todo en los tiempos del patrón oro, que era imprescindible prepararse para un entorno bélico teniendo la mayor cantidad de reservas de oro posibles. Hasta tal punto que hay momentos de la historia en que en determinados países se pidió a todos los ciudadanos que entregaran el oro. ¿Qué es lo que se puede asimilar a un proceso parecido al que vamos siguiendo en el siglo XXI, en estos meses, en este año, desde el inicio de la guerra de Ucrania, y que hemos visto cómo el oro empezaba a tener una escasez enorme, hasta el punto que llegaba el vencimiento de los futuros en Chicago y allí no había oro para dar a cambio, por escasez. Y luego hemos visto de qué manera China está cogiéndolo absolutamente todo. Y no es casual que China sea el país que más está queriendo recogerse, habituallarse, abastecerse de la mayor cantidad de oro posible. Ese hecho, junto a Rusia, también intentando tener el oro como elemento fundamental, países árabes intentando tener el oro como elemento fundamental de reserva, todo el que puedan ahora, nos lleva a que en la sombra de la guerra de Ucrania, lo que estamos viviendo es una fotografía que es verdad que solo podremos ver a posteriori dentro de unos años, pero ya en el primer año de guerra de Ucrania, lo que hemos visto es que el mundo ha vuelto al siglo XX. Ha vuelto al siglo XX en cuanto a conocer, saber cuál era la base fundamental, que no son dólares, para defenderse presupuestariamente en un entorno bélico, que es el oro. Fíjense que el oro no ha subido al nivel todavía, si es que sube al final, que dicen algunos analistas de que 3.000 o 4.000 dólares por onza de oro. La clave fundamental estaría en entender hasta dónde puede el oro convertirse otra vez, no en valor refugio de los inversores, que en este entorno por supuesto lo van a ser, sino en ese valor fundamental para poder mantener en tiempos bélicos un presupuesto. Piensen que en entornos prebélicos, por ejemplo de la Primera Guerra Mundial, gran parte del presupuesto en el momento inicial de la guerra se basó en un gasto extraordinario armamentístico, que solo pudo sustentarse por uno y por otro bando por las reservas de oro. Y prácticamente igual en la Segunda Contienda Mundial. De tal manera que una parte geopolítica empieza a mirar si lo que está sucediendo con ampliar, con autoabastecerse cada vez más de oro, es una forma de prepararse por si acaso hay una escalada todavía mayor a la guerra de Ucrania. Pero los datos empiezan a asemejarse mucho en cuanto al interés de los estados en empezar a tener cuanto más mejor, sobre todo aquellos estados que consideran que pueden tener el peligro de entrar en una contienda bélica. China, Rusia y todos los del bloque. Es domingo, vamos a ver cómo avanza el tema oro, pero sobre todo el tema de objetos no identificados. ¿Qué aquí? Oiga, díganos qué es. ¿Cómo que usted nos ha dado un cilindro muy pequeño y le ha metido un misilazo? ¿Y qué era? ¿Y qué es? Y sobre todo, una vez que le has dado el golpe, ahora cómo vamos a ver desde los trocitos que quedan qué es. Lo mismo que con el avión, con el globo espía chino. Buen domingo y buen descanso.